Hola alumnos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es longitud de arco. ¿Qué es un arco? Un arco es una parte de la longitud de una circunferencia. Observemos este gráfico. Tenemos la circunferencia y dentro de ella algunos elementos. El centro de la circunferencia denotado con la letra O. Tenemos también el radio R, este otro radio R, y tenemos al ángulo θ. Este ángulo se le conoce como ángulo central. Esta zona de aquí, que tiene forma de pizza, se le conoce como sector circular. Finalmente tenemos esta curva. Esta curva, chicos, es el arco. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy día es la manera de calcular cuánto mide ese arco. A este arco se le denota con la letra L. ¿Cómo vamos a calcular esa longitud? Nos vamos a guiar de esta pequeña fórmula. La longitud del arco es igual a ¿quién? Al producto del ángulo central con el radio. Es decir, regresamos al gráfico. Para hallar la longitud, hallar la medida de este arco, solo bastará multiplicar el radio por el ángulo central. Nada más. Ojo, el ángulo central debe estar expresado en radianes. Veamos los ejemplos. Primer ejemplo. En el sector circular mostrado, calcular la longitud del arco AB. Vemos aquí el gráfico. Tenemos el sector circular, cuyo radio es 12 centímetros. El ángulo es 90 grados. Y nos piden calcular la medida de este arco. Muy bien. Para hallar su medida, solo bastará multiplicar 12 por el ángulo central. Pero chicos, aquí nos dice 90 grados sexagesimales. Lo primero que debemos hacer entonces es expresarlo en radianes. Vamos a convertirlo. Aquí está. Para convertir 90 grados al sistema radial, solo bastará multiplicarlo por este factor. Multiplicarlo por pi entre 180. Ahora vamos a simplificar. Sigan el cursor, eliminamos un 0 del 90, eliminamos un 0 del 180. ¿Qué nos quedó? 9 por pi entre 18. Ahora vamos a simplificar un poco más. Entre 9, la novena de 9, 1, y la novena de 18 es 2. Listo. Y ahora operamos 1 por pi entre 2. Es decir, pi medios radianes. ¿Qué nos quiere decir esto, alumnos? Que 90 grados equivale a ¿quién? A pi medios radianes en el sistema radial. Entonces, miren, aquí tenemos nuevamente nuestro gráfico, donde la longitud del arco L es la que queremos hallar, el radio que mide 12, y tenemos aquí el ángulo central expresado ya en radianes. Listo. Para calcular el arco, este arco solo basta multiplicar 12 por el ángulo, que es pi medios. Utilizamos nuestra fórmula, conocida como LOR. La longitud es igual al ángulo central, pi medios, que hemos descubierto, por el radio, que es 12. ¿A qué es igual a longitud? 12 por pi, 12 pi, entre 2, 6 pi centímetros. Y así es como calculamos la longitud del arco. Ejemplo número 2. En un sector circular el arco mide 2 pi centímetros y el radio 18 centímetros. ¿Cuál será la medida del ángulo central? Chicos, cuando nosotros tenemos en un ejercicio tenemos solamente texto, debemos graficar para tener una mejor visión
del problema, ubicando obviamente los datos. Aquí tenemos el gráfico, seguimos el cursor, nuestro sector circular, cuyo radio mide 18 centímetros y la longitud de su arco es 2 pi centímetros. Y nos preguntan por el valor de el ángulo central, que le colocamos teta. Solo bastará aplicar nuestra fórmula, que la llamamos LOR. La longitud es igual al ángulo central multiplicado por el radio. Y reemplazamos los datos donde correspondan. ¿Cuánto mide la longitud? Observamos aquí 2pi. ¿Cuál es el valor del ángulo central? Se mantiene igual teta porque queremos hallarlo, multiplicado por el radio, que mide 18. Listo. Resolvemos esta pequeña ecuación. 18 pasa a dividir. Aquí está, 2pi sobre 18, igual al ángulo teta. Y ahora simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 18, 9. Entonces nos queda pi novenos radianes. Y esa es la medida del ángulo central. Ejemplo número 3. En un sector circular, el ángulo central mide 20 grados y el radio mide 45 centímetros. ¿Cuál es el perímetro del sector? Ok, lo primero que debemos hacer es graficar para ubicar los datos y tener una mejor visión del problema. Aquí tenemos el gráfico realizado con los datos ubicados, el radio que mide 45, el ángulo que mide 20 grados y no tenemos la longitud o la medida de su arco. Ahora, ¿qué es lo que nos pregunta este ejercicio? ¿Qué nos pide? Nos pide calcular el perímetro de este sector. Nos pide calcular el perímetro de esta figura. Recordamos, chicos, que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura. En otras palabras, como lo conocemos desde siempre, la suma de las medidas de los lados. Entonces, para resolver este problema, tenemos el radio que mide 45, sigan el cursor, este otro radio que mide 45, y nos faltaría la medida de su arco. Eso es lo que debemos hallar primero. Muy bien. Comenzamos, estamos aquí, comenzamos por convertir los 20 grados al sistema radial. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por pi entre 180 y simplificamos. Eliminamos un 0 del 20 y un 0 del 180. Nos quedaría 2 por pi entre 18. Simplificamos un poco más. Mitad de 2, 1. Mitad de 18, 9. Es decir, 1 por pi novenos radianes. Esa es la medida del ángulo central en ese sistema. Vamos a actualizar nuestro gráfico. Aquí lo tenemos. Nuestro sector circular de 45 centímetros de radio, su arco L y nuestro ángulo en radianes, pi novenos. Recordemos que en este ejercicio nos piden el perímetro, es decir, la suma de los lados. Tenemos 45 por aquí, tenemos 45 en este lado y nos falta la medida del arco. Hay que calcularla. Utilizaremos nuestra fórmula conocida como LOR. La longitud L, que está aquí, es igual al producto del ángulo con el radio. El ángulo es pi novenos por el radio, que es 45. Ahora simplificamos u operamos como se te haga más sencillo. 45 por pi entre 9, 5 pi. Esa es la longitud de su arco. Vamos a colocarlo en el gráfico. Aquí está.
el radio 45 y 45 y la medida de su arco 5 pi centímetros. Como nos piden el perímetro de esta figura, hay que sumar estos tres lados. Decimos 2p, que así se denota perímetro, se denota como 2p. 2p es igual a ¿quiénes? La suma de los dos radios más el arco. Veamos aquí, radio más arco. Y ubicamos sus datos. Los dos radios que miden 45 más el arco que mide 5 pi. Aquí lo podemos observar. 45 más 45, 90, más 5 pi. Y lo que hacemos aquí es factorizar. Factorizamos 5. ¿Y qué nos queda? 90 entre 5 nos queda 18, más 5 entre 5, 1, y nos queda simplemente pi. Ya factorizamos. El perímetro de este sector circular será 5 por 18 más pi centímetros. Recapitulando, ¿qué hicimos en este ejercicio? Vamos a la parte inicial. Este es el gráfico que nosotros construimos. Nos pedían hallar el perímetro, que es la suma de los lados. Nos faltaba solamente hallar el valor del arco. Primero convertimos los 20 grados al sistema radial. Aquí está, pi novenos. Y luego hallamos la medida del arco con la formulita LOR. El arco nos salió 5 pi. Como ya tenemos el tercer lado que nos faltaba, podemos hallar el perímetro de todo este sector circular, la suma de los radios más el arco, y operamos. Ejemplo número 4. En un sector circular el arco mide 100 centímetros. Si el ángulo central se reduce a su cuarta parte y el radio se duplica, se genera un nuevo sector circular cuyo arco mide, listo. Nótese, alumnos, que tenemos dos situaciones. La primera situación es cuando el arco del sector mide 100 centímetros. En esa primera situación, ese sector tendrá un determinado radio y tendrá un determinado ángulo. Vamos a graficarlo. Aquí está. En la primera situación nos dice que el arco mide 100 centímetros. Ahí está. Y nada más. Entonces le colocamos de radio R y el ángulo θ. ¿Qué podemos descubrir de aquí? Aplicando la formulita LOR, el arco es 100, el ángulo es θ y el radio es θ. Esta es la primera situación. La segunda situación, como nos indica el texto, es que el ángulo y el radio van a variar. Si el ángulo y el radio varían, el arco también va a variar. Grafiquemos la segunda situación. Aquí tenemos el sector y nos indican que el ángulo ya no será θ, ahora se reduce a su cuarta parte, será θ cuartos. Y el radio cambia también su valor, se duplica, nos indica. Entonces, si el radio inicialmente, veamos, si el radio inicialmente es R, ahora será 2R. Y lo mismo con el ángulo. Si el ángulo inicial era θ, ahora se redujo a su cuarta parte. Será θ cuartos. Esta es la segunda situación. El radio y el ángulo han variado. Y lo que nos preguntan es, ¿cuál será la medida del nuevo arco que se forma? Vamos a copiar esta figura por aquí. Aquí está. Para hallar la medida de este nuevo arco, utilizamos la fórmula que ya conocemos, LOR. La longitud, que es L1, lo hemos puesto aquí,
es igual al producto del ángulo con el radio. ¿Cuánto mide el ángulo en este nuevo sector? Pi cuartos. ¿Cuánto mide el radio ahora? 2R. Aquí está. Y operamos. El nuevo arco L1 es igual a 2R multiplicado por teta, sería 2 teta R, aquí está. 2 veces el radio multiplicado por teta, 2 teta R, entre 4. Ahí se puede observar mejor. Miren chicos, nos queda aquí teta por R, pero nosotros sabemos ese valor, lo descubrimos al inicio. Aquí está. Teta por R es igual a 100. Esto fue lo que descubrimos en la primera situación. Lo reemplazamos. Teta por R es 100. Sería 2 por 100 entre 4. El nuevo arco medirá 50 centímetros. Recapitulando chicos. En este ejercicio número 4 nos indican dos situaciones. La primera, donde el sector circular tiene un ángulo y un radio y su arco medirá 100. Y la segunda situación, donde el radio y el ángulo van a cambiar su medida, van a variar, y por lo tanto el arco también va a variar. Y nos preguntan cuál sería la medida de ese nuevo arco. Graficamos la primera situación. El arco que mide 100, y como no sabemos cuál es el ángulo ni el radio, le colocamos teta y R. De aquí descubrimos que el arco 100 es igual a ¿quién? A teta por R. Teta por R. Eso es un dato que vamos a utilizar después. Luego graficamos la segunda situación, donde el ángulo teta varía y se vuelve en su cuarta parte. Se reduce a su cuarta parte, teta cuartos. Y el radio también varía, se duplica, ahora será 2R. Este es el nuevo sector circular, que lo copiamos por aquí, del cual vamos a calcular su arco. ¿Quién es el nuevo ángulo central? Pi cuartos, multiplicado por el nuevo radio, que es 2R. Y aquí nos queda 2 por R y por teta, aquí está. Y teta por R, lo descubrimos al inicio, es 100. Reemplazamos 100 aquí. 2 por 100 entre 4, la nueva longitud del arco será 50 centímetros. Muy bien alumnos, esa fue la explicación de los ejemplos. Te recomiendo que revises nuevamente el video para una mejor comprensión. Ahora te toca a ti. Nos vemos pronto, cuídense.